significa que Colombia se convierte en el aliado más importante de Israel en Bien. Latinoamérica. A Y Colombia, además el tener relaciones buenas con Israel, ¿de qué forma le beneficia? también está Bueno, ya dispuesto a mover la embajada a ¿Qué Jerusalén. tal? Muy buenas, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Rabino, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios, todo bien. David, vos habías venido. La gente te conoce porque la verdad que sos la persona más famosa que tuvimos hasta ahora en el canal. Gracias. Pero quiero que por favor digas tus redes, así la gente puede buscarte. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. David Rosenthal, @Rosenthal David con H intermedia y doble A en X e Instagram. Lo voy a poner con Besrat Hashem, con la ayuda de Dios en la descripción. Pero vamos a lo que vinimos. Yo te quería preguntar, estoy escuchando hace un par de días sobre este acuerdo, sobre que Colombia está apoyando el tema del Golán. Y yo quiero saber qué es eso. Bueno, el apoyo ahora de Colombia es la aceptación de la soberanía sobre los altos o sobre la meseta del Golán, que se encuentran prácticamente entre Israel y Siria, pero también tiene una cercanía importante con el Líbano. Esta medida diplomática en la cual el señor canciller colombiano, el ministro de Asuntos Exteriores, Omar Bula Escobar, y bueno, con la aceptación del presidente Abelardo de la Espriella y a su vez, pues, dándole esta noticia al primer ministro israelí, a su canciller ministro Gideon Sar, significa que Colombia se convierte en el aliado más importante de Israel en Latinoamérica y además se convierte en uno de los aliados más importantes a nivel mundial porque el único que había aceptado la soberanía israelí sobre el Golán era Estados Unidos con el gobierno de Trump en el 2019. Entonces creo que esta medida es muy importante. Cuando David me comentó eso por WhatsApp, estábamos hablando, le digo, no, estás equivocado. Le digo, Argentina es más importante aliado todavía de Israel que Colombia. Y me dice, no. No, porque como repito, los únicos países que hasta ahora han aceptado esto son Estados Unidos y Colombia. Y además recordemos que Colombia, mucho antes que Argentina, ha sido un aliado estratégico muy importante para Israel. O sea, diría que el aliado más importante de toda la zona de Sudamérica. Y bueno, sin contar pues cuando el gobierno anterior de Petro estuvo totalmente en contra de esa relación con Israel, pero si sacamos a Petro y tal vez la última decisión que tomó Juan Manuel Santos antes de salir de la presidencia, que fue la de reconocer a Palestina como un estado soberano, creo que Colombia históricamente desde el año 57 cuando se fundó, se estableció la embajada israelí en Colombia, ha sido un aliado muy importante de Israel, así que es muy importante tener en cuenta también estos hechos históricos. Hablando de esto, Mm. la otra pregunta que quería hacerte, así que me parece a mí importante, por lo menos para los que no somos colombianos y no estamos tan enterados de la política y las relaciones bilaterales, quiero entender históricamente cómo fue la relación Colombia-Israel. Quiero entender cómo fue en el último gobierno, en el gobierno anterior, y qué es lo que cambió en este gobierno. Y de nuevo, Ujú. con relación, este gobierno, con relación a lo que es histórico y con relación a lo que es el último gobierno, ¿qué cambió? Bueno, este gobierno que recién se inaugura, pues se reconvierte en un aliado muy importante y estratégico para Israel y bueno, por supuesto que también Israel ya está demostrando que con sus aliados es un amigo muy cercano y por eso vimos que ahora cuando sucedió todo la catástrofe, toda la catástrofe, todo este desastre del terremoto que nos golpeó en Colombia, pues Israel fue prácticamente de los primeros, no solo en solidarizarse, sino también fue quien envió a más de 80 personas a apoyar en terreno rescatistas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, para poder ayudar a la población colombiana
que fue afectada por el terremoto. Entonces, vemos que ya el gobierno colombiano, el nuevo gobierno colombiano, se convierte en un gran amigo y aliado de Israel. Antes, pues, con el gobierno de Gustavo Petro pasó todo lo contrario. Igual, Israel nunca quiso romper relaciones con Colombia, fue forzado por Petro porque, como decía, Israel históricamente tuvo una relación con Colombia muy cercana. Antes, pues, con el gobierno Duque, una relación cercana, y con el gobierno de Santos también tuvo una buena relación hasta que pasó lo que acabé de decir antes, de que Santos apoyó como última medida la aceptación de que Colombia reconocía un Estado palestino también. Entonces, pero antes de eso, los gobiernos de Uribe, el gobierno de Pastrana, de ahí para atrás, Colombia ha tenido una relación muy buena con Israel. Desde que se establecen las relaciones, Colombia ha sido un aliado pues importante, bastante importante para Estados Unidos y a su vez pues para Israel. Entonces creo que el gobierno que vivimos fue atípico en muchos sentidos y también fue atípico en el sentido de haber estado tan en contra de la relación diplomática y en general con Israel. Lo que no terminé de entender es hoy. Comparado con el gobierno anterior, entendí que Mm. estamos, gracias a Dios, volvimos a las sendas. La pregunta es, hoy, ¿estamos un poquito por encima o es la misma relación que se tuvo históricamente? No, hoy estamos por encima porque esta medida del Golán es histórica, no solo para Colombia, sino para toda la región, incluso pues para a nivel mundial, porque el único que había aceptado el asunto de los altos del Golán era Estados Unidos y era la relación también que es histórica, porque si bien Estados Unidos ha sido también un aliado muy cercano a Israel siempre, o casi siempre, el gobierno de Trump también ha dejado, digamos, como la vara muy en alto. Entonces ahora lo que vemos con el presidente Abelardo de las Priella es que está dejando también esa vara muy en alto. Creo que ya no la van a poder superar porque está no solo reconociendo el tema de la soberanía de los Gatos de Golán, sino que también está ya dispuesto a mover la embajada a Jerusalén, pero bueno, esto ya lo han hecho otros países, entre ellos Argentina, Paraguay, Guatemala, por supuesto Estados Unidos. Pero creo que Colombia va a ser un aliado muy importante ahora mismo y en los próximos 4 años y quizá también en 8 años y lo que le sigue de Israel, porque el nuevo gobierno va a dejar muy marcada esa situación, ¿no? Entonces creo que geopolíticamente y geoestratégicamente, pues Colombia va a tener también un posicionamiento más fuerte a nivel mundial, así los antisionistas o antisemitas estén en totalmente desacuerdo. Creo que el gobierno ya dejó muy clara su hoja de ruta en este sentido. Antes de las elecciones incluso. O sea, no Sí, pueden sí, sí. decir que después el gobierno cambió. No, y también es muy importante que el presidente de las Priella y todo su equipo demostró antes de elecciones que iba a apoyar a Israel y lo que está haciendo ahora es totalmente coherente y congruente con lo que dijo en campaña. Quiero entender primero, tengo dos preguntas, pero por lo menos. Pero quiero entender primero lo de los saltos del Golán. Bueno, el tema de los Altos del Golán es que Israel se los toma en 1967, cuando le gana a Siria esa guerra de los 6 días, donde de hecho tenemos una figura muy importante que es la de Eli Cohen, el espía israelí del Mossad que logró infiltrarse hasta las más altas esferas sirias. Y bueno, luego de esta guerra que Israel gana contra varios países árabes, entre ellos Siria y también el Líbano, logra pues establecer en esa meseta, en esos altos, que es un lugar igual geográficamente muy insignificante, pero que tiene una posición geoestratégica muy importante porque está vigilando que de Siria no se muevan tropas hacia Israel, también del Líbano, y también tiene una vista muy importante del terreno israelí que le pertenece. Entonces,
lo que está sucediendo ahora es que Colombia está diciendo Israel desde el 67, luego también hay un tema en 1981, pero lo que dice Colombia ahora es que Colombia apoya y acepta que Israel es dueño de ese territorio, que es un territorio que para Naciones Unidas y para la comunidad internacional, excepto Estados Unidos y Colombia ahora, es, no es israelí, es un terreno, digamos, en disputa. Pero Entonces, digamos, es un terreno que Israel ganó en una guerra de claro, defensa. Lo lo, atacaron, Israel se defiende, ajá, toma ese claro, territorio. igual Israel había tomado también el canal de Suez, pero ese sí lo tuvo que devolver porque, digamos que había mucha presión de Inglaterra, Estados Unidos y de Francia. Pero este terreno no es un terreno que esté produciendo nada, es una meseta, una montaña, una clase de montaña árida, desértica, en un terreno donde no hay nada y prácticamente pues no vive Que, gran cantidad de gente, es muy poco. La importancia de esto es un tema de seguridad y también el tema de que por ahí pasa agua dulce, ¿no? Que le sirve pues también a la población israelí, pero bueno, hoy en día eso es menos importante porque Israel ha logrado conseguir nuevas formas de tener agua potable, ¿no? Lo importante acá es más el tema de seguridad. y antes del 67, sí usaron ese lugar para atacar a Israel. El tema principal es la seguridad, ¿no? O sea, si el lugar se descuida, por ese lado o por cualquier otro lado pueden entrar tropas enemigas. Igual Israel tiene bastantes fronteras que son de cuidado, ¿no? Entre ellas también la que tiene en otro lugar, en otros lugares con el Líbano y con Siria. Entonces, déjame entender. Mm. Israel ahora no es que tomó más territorio. No, Después del 7 de octubre me refiero, no es que tomó algún no, no, pedazo no, más. no, no, no. Ese territorio Israel lo tiene prácticamente desde el 67. Ok. Lo único es que estaba en disputa, igual que Jerusalén. Jerusalén en realidad eh, se supone que para Naciones Unidas es un lugar internacional, ¿no? Un terreno internacional que no pertenece ni a Israel ni a Palestina, pero para Israel pues es su capital eterna, para el pueblo judío siempre va a ser su capital eterna, y lo que hace también todos los gobiernos que han decidido aceptar que Jerusalén es la capital y mover sus embajadas hacia allí, pues eso también es la mayor forma diplomática también en la que una nación, un Estado-nación, puede demostrarle a Israel su completa amistad y apoyo en el terreno del sistema político internacional. Ok. Ahora entiendo Israel cómo se beneficia. Bueno, que lo apoyen y que le den legitimicen Ujú. su estar en las alturas del Golán. Obviamente, estratégicamente le sirve. Yo quiero saber esto cómo le sirve a Colombia. A Colombia, el tener relaciones buenas con Israel, ¿de qué forma le beneficia? Bueno, creo que a Colombia le beneficia en el terreno diplomático con Israel y también con Estados Unidos, con el gobierno del presidente Trump, porque lo que está diciendo Israel, el mensaje que está enviando Israel al ecosistema internacional, es decir, nosotros somos aliados del Estado de Israel, tal como Estados Unidos lo es con el gobierno Trump. Hago la aclaración y la especificación. Entonces, ahora bien, si Colombia está al mismo nivel de Estados Unidos, aclaro, con el gobierno de Donald Trump, el gobierno de las Priaya y el gobierno de Trump están alineados en su cooperación, amistad y relación diplomática con el Estado de Israel. Así que esto configura que el aliado más cercano ahora mismo a Israel en Latinoamérica es Colombia. Ok, ahora te quiero preguntar por el tema de las visas. Quiero explicarme cómo funcionaban las visas y cómo es ahora. Me refiero a visas Israel-Colombia. Bueno, en algún momento no había avisado para que los colombianos visitaran Israel y viceversa, los israelíes visitaran a Colombia, pero a raíz de toda la problemática que impuso el gobierno Petro, significó que se empezara
a solicitar visado primero por parte de Colombia a Israel y luego de parte israelí a los colombianos. Ahora se elimina ese visado desde hace un par de días ya no hay ese requerimiento de visado por ningún país. Se libera ese requerimiento que estaba afectando mucha peregrinación por parte de católicos, cristianos y bueno, otras religiones que necesitan viajar a Israel por temas religiosos o espirituales. Ahora ya va a haber solo un permiso que no es un visado, sino solo es un, una clase de permiso que se da virtualmente incluso y que solo pues digamos que sirve para llevar eh, rastro, para llevar cuenta de quienes están llegando, quienes están yendo a visitar a Israel o cualquier otro tipo de temas, principalmente turísticos. Entonces, es una medida muy importante, no solo para la comunidad judía y los judíos y los israelíes que quieren venir a Colombia o los colombianos que quieren ir a Israel de fe judía o con alguna relación con Israel por ese lado, sino también para todas las comunidades cristianas, católicas y demás religiones que tienen interés en visitar a Israel como colombianos, ¿no? Yo quiero entender, yo soy un colombiano que quiero ir de viaje a Israel hace un mes y hoy. Antes necesitaba un visado y necesito un permiso. Pero ¿qué diferencia? ¿Por qué es más fácil hoy? ¿Qué me cambió a mí la vida? Tengo que igual hacer un trámite para poder ir a Israel. Claro, Normalmente, si yo quiero ir a Brasil, no tengo que hacer ese trámite. sí. Para ir a Israel tengo que hacer un trámite. ¿Qué diferencia hay entre ese trámite y la visa? ¿Por qué se llama que hoy fue un logro Claro. terminar con esa visa? Si igual tengo que Bueno, hacer un trámite. la visa estaba haciendo que muchas personas no pudieran ir porque les estaba imponiendo un requerimiento económico, por ejemplo, además de demostrar otro tipo de actividades o de situaciones personales, familiares. Ahora, pues, cualquier persona prácticamente, cualquier familia, Califica. comunidad, prácticamente todos estarían calificando, por lo menos no tendrían que demostrar todo lo que había tenido que imponer el Estado de Israel para los turistas o visitantes debido a una medida de reciprocidad diplomática con la medida que había tomado el gobierno Petro al imponer un visado también para los israelíes. Políticamente entendí que mejoró la situación Mm. para Colombia y para Israel, obviamente, ¿no? La pregunta es ahora, económicamente, ¿esto beneficia a Colombia, esta mejor relación? Económicamente, sin importar lo que las relaciones, económicamente, puro y duro, ¿hace algún cambio? Claro, económicamente Israel había sido un socio importante, sobre todo como es conocido en materia de carbón. Se habla de que incluso ascendía hasta $1 billón el tema que significaba el negocio del carbón y todos sus derivados, toda la relación que tenía no solo el tema del carbón como negocio, sino todo lo que desprendía de eso. Entonces creo que lastimosamente ahora, pues por lo que Petro hizo, se afectaron muchos empresarios del sector carbón y sus derivados de nuevo. Entonces, ahora bien, si esto afectó a esos empresarios, ahora hay chance de volver a tener esos negocios con Israel, pero como hay veces que hay daños que no tienen tampoco ya una vuelta atrás, digamos Tan que fácil. ajá, ya Israel tiene otros suplementos, otros socios, otras rutas comerciales. Entonces creo que Petro sí logró afectar a los empresarios ligados al sector del carbón en Colombia, pero seguramente otros sectores nuevos, sobre todo en materia de tecnología, de lo que mejor Israel maneja, que es fintech, agrotech, también el tema médico, de desarrollo científico, innovación. Creo que ahí sí va a haber muchas oportunidades de negocios para inversión, tanto de israelíes en Colombia como de colombianos que quieran invertir en Israel o que quieran importar esas tecnologías israelíes para mejorar sus producidos, sus productos, todo el tema de materias primas. Creo que, bueno, hay mucho para hacer
Y bueno, creo que el tema más importante, diría yo, que Colombia necesita de Israel es todo lo que tenga que ver con high-tech, que es el gran fuerte israelí. Yo te quería mencionar que tengo entendido que Israel todavía usa plantas para hacer energía a través del carbón. No porque sea lo más eficiente, sino que el carbón es un material que es más fácil de almacenar para algún eventual, si asedian a Israel de alguna manera. Israel tiene reservas de carbón para poder seguir produciendo energía y poder seguir. Entonces entiendo que Colombia es un socio comercial fuerte en eso, ojalá que se pueda reanudar. Entonces ya hablamos políticamente, hablamos económicamente, y ahora la pregunta mía es, en materia de defensa, ¿cómo se beneficiaría Colombia de tener un aliado con la inteligencia, por ejemplo, yo tengo entendido que ciertas armas, no sé si la Tabor o algunas armas, el ejército colombiano usaba con licencia israelí? Entiendo que Petro había tumbado eso. Bueno, quería preguntarte en materia de defensa, ¿cómo afectan estas nuevas relaciones, estas buenas nuevas relaciones que hay con Colombia? Bueno, en materia de defensa es muy importante porque Colombia tiene aviones Kafir que los compró de segunda, pero que todavía funcionan. Y debido a la situación que Petro tuvo con Israel, su gobierno, y que se suspendieron las relaciones y demás, hizo que no se pudieran realizar pues los mantenimientos de estos aviones. Ahora se van a poder hacer. Además, también Colombia tiene el fusil Galil y otros armamentos importantes, sobre todo estos que menciono, pero ahora creo que Colombia va a poder tener unos muy buenos nuevas armas e incluso aviones o helicópteros o bueno, cualquier tipo de software, drones que va a poder adquirir de manufactura israelí, y esto va pues a hacer que el ejército colombiano vuelva a tener como un renacer, ¿no? Porque lo que vemos es que el ejército quedó muy golpeado, muy desfinanciado, también el tema de la moral de la tropa, en fin, y creo que Israel va a ser importante también en el tema de defensa, también de inteligencia, para poder localizar y capturar a los terroristas que viven en Colombia, algunos de origen pues árabe o musulmán, y bueno, pues también de todo tipo de terroristas como las FARC, el ELN, las disidencias de las FARC, el ELN y bueno, todo tipo de bandas criminales que tienen residencia, digamos, o presencia en Colombia. Entonces va a ser importante también la labor de inteligencia, por supuesto, que Israel puede ofrecerle como cooperación internacional al Estado colombiano. Yo te quería preguntar también, hace poco fue la posesión, la toma de poder del nuevo presidente, el flamante presidente. Entiendo que el canciller de Israel vino a la posesión. Quiero entender qué significa eso. Bueno, esto significa que Israel está presente en todas las nuevas políticas que Colombia tenga. Bueno, sobre todo esa situación de la posesión en Cali del nuevo presidente, pues significa que Israel está presente. Además, aprovechó para reunirse con el ministro de Exteriores, el canciller colombiano, el doctor Omar Bula Escobar, y allí también seguramente adelantaron la agenda diplomática que pues también ahí se agrupa todo el tema de los Altos de Golán. Entonces creo que fue también un momento especial para poder reunirse con el canciller, y que ahora pues Colombia se convierte en un aliado muy importante para Israel. Bueno, también te quiero preguntar con respecto a la ayuda humanitaria. Entiendo que apenas fue esto, desgraciadamente Colombia sufrió un temblor grande. Uno de los países, vos lo mencionaste antes, que primero mandó ayuda fue Israel. Quería que me cuentes un poquito de números, qué es lo que pasó. Bueno, la delegación israelí que vino al mando del general Yossi Pinto como brigadier, como al mando, general al mando de los rescatistas israelíes. Ahí también estaba Ronnie Kaplan, que ya varios le conocerán como portavoz y también rescatista. También estaba el embajador Edwin Yabo y el embajador de Israel en Guatemala también hizo parte de esta brigada rescatista, entre otros muchos más rescatistas que
que vinieron a ayudar. Hay cifras importantes de que Israel rescató entre 15 y 20 cuerpos que se encontraban dentro de las ruinas que dejó el terremoto de los edificios colapsados. Israel ayudó en la recuperación de estos cadáveres y bueno, también prestó apoyo a la población en lo que pudo, ¿no? Porque también vemos que hubo mucho rechazo y se crearon noticias falsas de todo tipo sobre esa delegación israelí que vino fue a ayudar. Yo escuché, no sé si es real, que y los rescatistas de Israel vinieron con perros y hubo protestas sobre ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, claro, Israel también vino con perros, con un equipo completo de rescatistas, de médicos, de psicólogos. Así que la delegación israelí ayudó bastante con todo el tema de la catástrofe que sucedió, sobre todo en Cali, y bueno, también en Pereira y un tanto en Armenia, porque hubo algún problema también con la población que había allí que sintió que Israel venía a hacerlos a un lado, pero todo esto es bastante infundado por todas esas teorías conspiranoicas, digo yo, por parte de los opositores del nuevo gobierno, es decir, los petristas, podemos decirlo claramente, y bueno, de todas las personas antisemitas y antisionistas que son colombianas. Bueno, la última pregunta que yo tengo es, quiero preguntarte de dos cosas. ¿Hay nueva embajadora israelí en Colombia? Aparentemente, hay nueva embajadora colombiana en Israel, Gilinski. También quería preguntarte si esto va a tener algún cambio o va a tener alguna... ¿Qué pasa con este nuevo régimen, digamos? Bueno, tenemos ya la nueva embajadora, bienvenida sea la embajadora Vivian Eisen, que viene de Israel para representar a Colombia desde el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí y que va a tener un papel muy importante en la reconstrucción de esas relaciones entre Colombia e Israel. Asimismo, la ya embajadora designada por el presidente de la Espriella y el canciller Bula, la señora Tania Gilinski, va a significar también una reconstrucción importante y un gran puente entre Israel y Colombia. Además, al ser una embajadora judía, hace rato no habían embajadores judíos en Israel por parte de Colombia, significa también un lazo más estrecho tanto con la comunidad judía colombiana como con el Estado de Israel. Así que creo que vamos a tener unas relaciones muy importantes entre los dos países desde ya. No me queda sino agradecer. Muchísimas gracias. De verdad, quiero que sepan que esto no estuvo planeado. O sea, lo que hablamos es espontáneo y me asusta un poco que te pregunto los datos si los tenés. En hebreo se dice me fui de mi fijo. O sea, los tenés en la punta de la lengua, los tenés, los conocés. Ujú. Así que te Gracias. felicito y te agradezco mucho. Gracias, Rabino, y bueno, un saludo a todos nuestros oyentes.